Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, bienvenidos al podcast de la ASAI, Historiar. Mi nombre es Inés Pérez, soy docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigadora del CONICET. Y hoy estamos junto con María Bierk para hablar de la historia de las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Son una respuesta espontánea a los estímulos que recibimos? ¿En qué medida lo que sentimos se adecua a parámetros sociales, a estándares y estilos que regulan no solamente la forma en que expresamos las emociones, sino también aquello que sentimos? ¿Aprendemos a sentir? ¿Es posible historizar las experiencias emocionales? ¿Y qué lugar tienen las emociones en la historia política, económica o social? María Bierk es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y tiene un postdoctorado de la Universidad de Chicago. Es profesora titular de la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora independiente del CONICET. Ha publicado 9 libros y numerosos artículos en revistas científicas argentinas y extranjeras. El último de sus libros, Lazos Rotos, fue publicado en 2019 por la Universidad Nacional de Quilmes y luego traducido al inglés y publicado en 2021 por Bloomsbury. El libro fue calificado como un libro extraordinario y hermoso sobre migración, amor y abandono por especialistas en historia de las emociones de renombre internacional como Javier Moscoso. Hoy vamos a hablar con ella, con María, sobre este libro y en términos más generales sobre la historia de las emociones. María, ¿cómo llegaste a la historia de las emociones? ¿Qué fue lo que te interesó de este campo? Hola Inés, gracias por la presentación tan generosa. Bueno, esa pregunta que me haces me la han hecho en varias ocasiones. Siempre tengo un poco de dificultad para responderla porque en realidad no tengo como un recuerdo claro de cómo es que yo entré a interesarme por las emociones o descubrí la existencia de este campo de la historia de las emociones que me era ajeno hasta no hace mucho tiempo atrás, ¿no? Ahora, lo que sí tengo claro es, no recuerdo en el sentido, digamos, de cuál fue la primera lectura que por ahí me inspiró a indagar en ese campo que desconocido para mí entonces, pero lo que sí tengo el recuerdo es en qué momento yo me di cuenta de que las emociones eran algo más que un dato de color que acompañaba al relato historiográfico y que en realidad había que estar atento y pensarlas como un problema, ¿no es cierto?, en términos de un objeto de análisis para abordar el pasado. Y ese momento que recuerdo fue cuando escribí el libro que publiqué en el año 2012, que se llama El viaje de los niños, Inmigración, Infancia y Memoria en la Argentina en la Segunda Posguerra. En ese libro yo entrevisté a personas que en ese momento ya eran adultos mayores, pero eran personas que durante su infancia o en la temprana adolescencia habían vivido la Segunda Guerra Mundial en distintos países de Europa, y entonces ellos voluntariamente compartieron conmigo sus recuerdos, articularon, digamos, relatos de memoria de esas infancias, ¿no? Y para mí fue el primer trabajo de historia oral, o sea, fue mi primera experiencia con la historia oral. Y el recuerdo que tengo de ese momento es que todos los relatos que ellos compartían conmigo eran, digamos, abrumadoramente emocionales, ¿no? Y no solamente porque ahí había todo un lenguaje emocional, sino que había toda una gestualidad, ¿no?, emocional, lo que los historiadores de las emociones llaman doing emotions, es decir, ellos hablaban de esas emociones, pero también las expresaban con su cuerpo, con su gestualidad, ¿no? Tengo un recuerdo así como muy entrañable de la primera de estas personas que entrevisté, que de hecho es el protagonista del primer capítulo de ese libro, con el cual yo había mantenido a lo mejor 2 o 3 encuentros telefónicos, conversaciones telefónicas, hasta que finalmente él me habilitó a que yo podía ir a su casa para empezar a hacer el trabajo de las entrevistas. Y yo
creo que debo haber estado una media hora en una charla protocolar con este señor y su mujer, y luego la esposa se retiró para que nosotros nos pusiéramos a trabajar y empezamos con la entrevista, él empezó con su relato y no habrán pasado, no me conocía, o sea, yo era una perfecta desconocida para él y no habrán pasado 10 o 15 minutos de ese relato cuando él se puso a llorar como si fuera un niño, ¿no? Entonces creo que si bien en ese libro yo no indagué en la historia de las emociones porque mientras lo hacía yo incluso ignoraba la existencia de ese campo, yo es ahí donde me di cuenta que esto era una dimensión analítica a la cual no podía de ninguna manera ignorar. No, y cuando hablabas de esto, me hiciste acordar al artículo en el que abordás los objetos emocionales, porque también ahí retomás las historias de los niños y justamente algo que aparece en lo que decías recién, cómo no solamente al recordar, sino al retomar algunos objetos. Me acuerdo que vos trabajás en ese artículo sobre una foto en el Parque Güell, un banco. Eso me parece que también forma parte de este abordaje que vos estás haciendo, que es mucho más amplio y que además implica retomar. Bueno, después te voy a hacer una pregunta por las fuentes, la pregunta siguiente era sobre otra cosa, pero que implica retomar también otras dimensiones, esto que vos decías, la gestualidad y otras fuentes, la historia oral, pero también los objetos que son bien interesantes. Pero la pregunta que te quería hacer es, vos habías trabajado muchos años sobre la historia de las migraciones antes de empezar a mirar las migraciones desde la dimensión de las emociones. Y habías publicado muchísimas cosas, incluso el libro sobre los mundos de Dorotea, donde también después retomás en ese artículo el diario de Dorotea para trabajar. ¿Qué te parece que cambia en relación a la mirada sobre las migraciones el hecho de tomar esta dimensión analítica? ¿Qué nuevas preguntas, qué nuevas hipótesis te permitió formular esta mirada a partir de las emociones? Bueno, te la respondería como en dos partes a esa pregunta, ¿no? En un primer sentido me referiría de manera general a qué le aporta mirar las emociones al análisis historiográfico, ¿no? Que está obviamente muy vinculado con la otra parte de la respuesta. Porque creo que una de las cosas importantes que mirar en las emociones aporta es la posibilidad de acercarte a la experiencia, ¿no? Que es justamente esa dimensión que generalmente ha sido muy esquiva para los historiadores y sigue siendo todavía un problema para los historiadores, ¿no? La experiencia en el sentido de vivencia, ¿no? Es decir, de cómo vivenciaban los actores históricos del pasado en términos no solamente de sentimientos o de emociones, sino también de sentidos y de sensibilidades, ¿no? Entonces, me parece que incluso digamos, a nivel de la cognición, ¿no es cierto? Hay como tres dimensiones de la experiencia, que sería el sentido propiamente, el sentimiento, la emoción y la cognición, que en general han sido analizadas como si fueran dimensiones discretas, ¿no? Y en realidad todas ellas están relacionadas de una manera como muy intrincada. Entonces, de manera general me parece que ese es uno de los aportes importantes de la historia de las emociones, porque a su vez también como que la historia de las emociones cambia un poco la perspectiva desde donde pensar a la experiencia, y es por eso que la hace de alguna manera más asequible a los historiadores, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de Javier Moscoso, ¿no? Cuando él un poco, digamos, rechaza esa idea de la concepción de la experiencia basada puramente en lo empírico, ¿no es cierto? La experiencia como basada en el empirismo, y él en realidad cambia la perspectiva y él dice que hay que pensar la experiencia como una narrativa y como una narratividad, ¿no es cierto? Que en última instancia lo que permiten es configurar en un determinado contexto cultural las condiciones de posibilidad de que una singularidad se transforme en una historia en el sentido, con la historia con minúscula, ¿no es cierto? Como story, ¿sí? Creo que ese es como un aporte
en general que mirar las emociones le da a la historiografía, es decir, no solamente un acercamiento a la experiencia, sino también como un cambio de perspectiva respecto de qué se entiende por experiencia. Y un poco en esa misma dirección iría la respuesta concreta a tu pregunta, ¿no es cierto? Porque justamente estos dos campos, la historia, bueno, los estudios migratorios o la historia de las migraciones ambos campos tienen dos edades muy distintas, ¿no? Los estudios migratorios son más tradicionales, más viejos, tienen todo un recorrido mucho más extenso, y la historia de las migraciones es mucho más reciente, tiene unas 2 décadas más o menos. Pero aún así son campos que hasta hace muy poco tiempo no se habían cruzado. Yo diría que recuerdo casi una fecha que a mí me parece como que puede ser un punto de referencia, que es un artículo de Loretta Baldassari y Paolo Boccagni que se publicó en el año 2015, donde ellos justamente abogan de una manera pionera por este cruce, ¿no? Justamente yo creo que una de las cosas que este cruce te permite es acercarte a la experiencia de migrar, a qué significaba, no solamente para el que migraba, qué significaba para su familia, cómo el que migraba y su familia gestionaban las temporalidades, es decir, qué significaba una vez que la familia se separaba, el pasado, el presente y el futuro para cada uno de esos actores que se quedaban separados por el océano por un tiempo bastante, indeterminado y atravesado por mucha incertidumbre, pero a su vez también me parece que permite mirar otra cosa, que es qué le pasa a las sociedades que reciben oleadas masivas de inmigrantes, también en términos de cómo esas sociedades se movilizan, ¿no es cierto? Entendiendo la movilización como justamente emocionalmente, ¿no? Entonces creo que es definitivamente, como me parece a mí, que como que saca el velo de unas dimensiones de la vida de los inmigrantes y de las sociedades de migración que los estudios más tradicionales que yo misma también he hecho, ¿no? No alcanzan a desvelar. Hay una cuestión que estábamos hablando antes respecto de cómo estudiar las emociones. Y ahí hay varias discusiones metodológicas sobre cómo los historiadores podemos acceder a esa experiencia emocional. Decíamos también que vos trabajaste con historia oral, con esta gestualidad, que es lo que te llevó a estudiar esta dimensión, con los objetos que también generan, no solamente con la agencia de los objetos, no solamente con los objetos como elementos que circulan entre las personas, sino como elementos que hacen cosas en las personas. Uh-huh. Y hay una fuente que vos trabajás muy, muy centralmente en tu libro. Trabajás otras, trabajás prensa, trabajás legislación, debates jurídicos, en fin, una serie de fuentes, un corpus muy, muy extenso y muy diverso de fuentes, pero le das una centralidad muy grande a las fuentes judiciales. Y entonces te quería preguntar, ¿qué es lo que las fuentes judiciales, esa escena judicial te permite problematizar en términos de las experiencias emocionales, pero también qué dificultades encontrás en relación a estas discusiones metodológicas de las que hablábamos, ¿no? ¿Qué dificultades encontrás al trabajar con esas fuentes o con otras y cómo resolvés o cómo enfrentaste esas dificultades en tu propio trabajo? Bueno, la fuente judicial, contrariamente a lo que uno tendería a pensar así a priori, ¿no? Es una fuente que está, y sobre todo las fuentes judiciales que yo trabajo, que son de los tribunales del fuero penal, ¿no? Están muy atravesadas por las emociones, ¿no? Sea por las emociones que se expresan como por las emociones que se reprimen, ¿no? Porque tanto la ley como la justicia se presentan clásicamente como ámbitos donde lo que predomina no son justamente los sentimientos, sino lo que predomina es la razón, ¿no? Y sobre todo los jueces y los magistrados, en ese sentido los abogados o los fiscales pueden ser mucho más libres en términos de cómo manejar las prescripciones que regulan la expresión de las emociones, y lo hemos visto muy bien en estos juicios que han tenido de estos dos últimos casos tan dramáticos de este verano, que han tenido tanta difusión en los medios, ¿no? Ahí se ve muy bien
la compostura que tiene que tener cada uno de los actores que pertenecen a ese mundo de la justicia, sin pensar a los que terminan yendo ahí porque son víctimas, porque son acusados, ¿no? Entonces, es una fuente, como digo, que contrariamente a lo que uno pensaría, está muy impregnada de emociones, pero que, bueno, tiene su dificultad en encontrarlas, ¿no? Justamente porque el mundo de la justicia es un mundo que prescribe como ciertas traducciones de las palabras que designan emoción, ¿no? Entonces hay que hurgar mucho ahí para encontrar. Pero me parece que es un ámbito, el de la arena judicial, atractivo porque ahí es como que te permite ver, a mí me gusta mucho el concepto William Ready régimen emocional, ¿no? Tampoco es que me convence del todo el concepto de comunidades emocionales, pero lo que sí hay ahí en la justicia, podríamos utilizarlo así laxamente a cualquiera de estos dos conceptos, es decir, como que hay, digamos, esa arena judicial es un escenario de encuentro de distintas formas de gestionar las emociones y donde vienen actores que son totalmente ajenos a las lógicas que regulan el Poder Judicial y que ahí, digamos, el Poder Judicial como un poder del Estado en alguna manera representa parte de lo que sería un régimen emocional y les impone a estos actores que vienen de fuera, testigos, víctimas, acusados, una serie de pautas y prescripciones respecto de qué emociones, tanto en términos de verbales como en términos gestuales, y cómo esas emociones, esos sentimientos deben ser expresados. Entonces me parece que ahí para la fuente judicial es una fuente bien interesante para mirar el funcionamiento de las prescripciones que en toda sociedad regulan qué emociones está permitido expresar, cuáles hay que reprimir y aquellas que está permitido expresar, cómo deben expresarse, ¿no? Que por ahí son cosas con las que convivimos cotidianamente, pero sobre las que en general no reflexionamos, ¿no? Y ahí hay un claro ejercicio de poder. Claro, porque me parece que además hay otra cuestión ahí que tiene que ver con eso, con no solamente las normas, sino cómo la expresión emocional, pero incluso eso, los propios sentimientos están atravesados por relaciones de poder. Y hay sujetos, hay actores históricos que tienen mayor posibilidad de expresar lo que sienten que otros. Eso es algo que en tu libro aparece muy claramente y es muy interesante. Aparece, por ejemplo, en cómo tratas de manera diferenciada las experiencias de varones y mujeres y también las experiencias de los migrantes y las de los funcionarios judiciales que, bueno, forman parte, digamos, de esta sociedad receptora en otro sentido, digamos, con otra legitimidad. ¿Qué diferencias encontrás vos ahí o qué nos podrías contar de esas diferencias entre las experiencias de estos distintos actores? Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando empecé a hacer este trabajo y me zambullí ahí en los archivos del Poder Judicial y en los expedientes es el lugar de las mujeres, ¿no? Que parecen sujetos con muy poco poder, sujetos muy vulnerables, pero que tienen una determinación, aunque en general en los casos obviamente de maltrato o en los homicidios son las víctimas, pero también están las mujeres que son los testigos las testigos de esos casos, ¿no? Pero digamos, cómo, o sea, el lugar, la capacidad de negociación para moverse en esas prescripciones tan rígidas, eso es lo que a mí más me llamó la atención. Porque digo, ellas están en una doble condición, digamos, no sé, como subordinada en términos de poder, ¿no es cierto? Porque están ante los jueces, pero también porque son mujeres y están en un mundo como el de la justicia, que imagínate que en esa época era totalmente masculino, ¿no? Entonces yo vi ahí mujeres con mucha capacidad para navegar sus propios sentimientos y para gestionar su lugar adentro de prescripciones que eventualmente podían ser muy rígidas para ellos. Pero en el sentido contrario, los varones, sobre todo en el caso de los varones, no me estoy refiriendo, por supuesto, a los jueces o a los magistrados, sino a los acusados, o ya sea por maltrato o por el homicidio de sus esposas, yo ahí vi
a hombres como totalmente desarmados, ¿no? Como especies de sujetos en pena, ¿no? Que no, por supuesto, no me causaban ninguna simpatía, pero tengo que decir que eran sujetos que sí eran sujetos devastados, como moralmente y emocionalmente devastados, que trataban con lo poco que tenían y con guiones que les acercaban, el típico guión del delito de honor o del crimen pasional que seguramente les acercaban sus defensores públicos o los abogados los que podían contratar, contrataban. Trataban malamente, creo yo, de defenderse, ¿no? Se veían mucho más armadas las mujeres que los varones. Eso me llamó mucho la atención. También otra cosa que me llamó la atención en los casos de violencia doméstica, cuán severa era la justicia en las condenas. Eso me llamó mucho la atención. O sea, mi expectativa, a partir del prejuicio, cuando fui, ¿no es cierto?, un poder del Estado, masculino, en fines del siglo XIX, principio del XX, mi idea es que finalmente los jueces, de alguna manera, iban a ser mucho más benevolentes con los acusados, ¿no? Y con lo que me encontré es con que, sobre todo en los casos de homicidios, las condenas son sumamente severas. De hecho, ahora estoy trabajando para el nuevo libro, antes de tener esta entrevista, estaba tratando de terminar un artículo sobre un caso de 1902 de un uxoricida que fue condenado a la pena capital. Y se cumplió estrictamente todo el ritual que pauta el Código Penal, es decir, el presidente, que era Roca en ese momento, el presidente tuvo que ordenar la ejecución, ¿no? Y se cumplió con todo el ritual. Y, o sea, la implementación, hasta donde tengo entendido, de la pena de muerte en Argentina, en términos generales, ¿no? No solamente para estos casos de violencia doméstica, fue bastante inusual, ¿no? Entonces es muy interesante también ahí ver cómo opera el Poder Judicial para llegar a dictaminar una sentencia de esa gravedad. Es muy interesante esa dimensión. Por eso digo, la justicia era muy severa con quienes, quizá menos con los que maltrataban, pero sí muy severa con quienes asesinaban a sus mujeres o incluso a sus concubinas, ¿eh? La justicia, pero vos ves bueno, nos vamos a meter en una discusión, pero vos ves un montón de otros actores, porque ves a la justicia, pero ves, como vos decías, a los testigos y a las propias personas que van a denunciar con unas expectativas que no necesariamente son después no tienen que ver con lo que después pasa, ¿no? Mujeres que van a denunciar y quieren que castiguen a sus maridos, pero luego no quieren que los manden a prisión, por ejemplo, ¿no? Como ahí me parece que tu libro también es interesante en ese sentido, porque nos da un sentido de la historia de la justicia, de lo que las personas pensaban de esas instancias, de lo que podía llegar a pasar, que es bien interesante, como bien al ras, qué es lo que, las expectativas y las miradas sobre el procedimiento penal o sobre los procesos penales y luego la inadecuación de esas expectativas con lo que efectivamente pasaba. Creo que te sorprende a vos como historiador y sorprendía también a muchas de las personas que participaron de esos procesos. Sí, eso es bien interesante, el tema de cómo leían, digamos, todo el proceso judicial estos actores que tenían, como dice Lila Caimari, saberes profanos respecto al sistema. Estas mujeres que creían que el problema se resolvía en la comisaría y que cuando ellas se daban cuenta que, bueno, si ellas le ponían una denuncia en la comisaría y de la comisaría eso pasaba a la fiscalía, al marido lo iban a detener porque todo maltratador iba mínimo a prisión preventiva. Entonces ellas mismas decían que perdonaban a sus maridos y pedían que por favor los liberaran, en gran parte porque ellas dependían de ellos para su subsistencia. Hay algo que también es interesante de tu aproximación, porque, bueno, vos decías que el cruce entre la historia de las emociones y los estudios migratorios tiene una fecha precisa de nacimiento con este texto de Baldassar, pero en general las otras cosas escritas, o bueno, no sé si, pero las otras cosas que hay escritas a partir de este cruce, tienen una mirada más bien centrada en relaciones armoniosas.
en relaciones donde se sostienen, por ejemplo, los vínculos familiares, la experiencia migratoria atravesada por las emociones y tal, como vos decías, pero desde una perspectiva donde una lee y te queda una sensación agradable al terminar la lectura. En cambio, lees tu libro y la sensación no es tan agradable, ¿no? Es en parte por las fuentes que elegiste, pero me parece que la elección de las fuentes también tiene que ver con una disputa que vos estás dando respecto de qué es lo que pasaba con los vínculos familiares y sobre todo con los vínculos conyugales y con estas largas separaciones. ¿Cuál es la apuesta que vos estás haciendo ahí? Bueno, quizá es una mirada pesimista que yo tengo a lo mejor naturalmente, o por el lugar de haber visto muchas películas de Hollywood, haber visto muchas películas escandinavas, ¿no? Quizás sea eso. Pero como que un poco mi apuesta tiene que ver con mirar el lugar del conflicto, no solamente en el matrimonio, sino en la familia, ¿no es cierto? ¿Qué lugar tiene el conflicto en las relaciones familiares? Y cómo los vínculos, cuáles son las razones o los tránsitos por los que una familia va para que finalmente los vínculos terminen disolviéndose o encontrando soluciones intermedias que no resultan del todo satisfactorias. A mí, bueno, quizá le concedí unos laureles a Loretta Baldassare y a Paolo Boccani que no le corresponden, pero es el recuerdo que yo tengo, como que ese artículo me pareció muy inspirador y es un artículo justamente que invita a ese cruce. Pero la propia Loretta ha trabajado la familia y la migración en esa dimensión más agradable, más hollywoodense, más idílica, a pesar de que ha trabajado con emociones que son muy difíciles de sobrellevar, como la culpa, ¿no? Cuando ella trabaja el sentimiento de la culpa de los hijos que migran a Australia y dejan en Italia a sus padres ancianos, ¿no? Pero de todas maneras, otros trabajos de Marcelo Borges, de Sonia Cancian, justamente tienen esa mirada de la familia que se reencuentra y de una forma que no explican demasiado bien, logran restablecer un vínculo que se había dañado, porque la migración de alguna manera más o menos sutil daña el vínculo, y que yo creo que no era nada fácil de recomponer. O sea, por ahí era más sencillo de recomponer el vínculo entre un padre y un hijo, ¿no? El padre había migrado, había dejado al hijo chiquito, aunque habían pasado muchos años, a lo mejor era más sencillo recomponer ese vínculo. Pero una cosa que yo siempre me preguntaba era, bueno, esta gente, este matrimonio, estas parejas, estuvieron sosteniéndose por carta, si es tal siquiera que sabían escribir y leer, ¿no? Durante a lo mejor 5, 6, 10 años, y de golpe se reencuentran en el puerto de Buenos Aires. Son dos prefectos desconocidos. Por ejemplo, una cuestión que por supuesto es mi gran intriga y que no podré desvelar, a menos que un día encuentre la fuente que me lo revele, que es, bueno, cómo se retoman los lenguajes de la intimidad, cómo es volver a tener una intimidad después de tanto tiempo de separación, ¿no? Y a sabiendas, como algunas de las propias mujeres con las que yo trabajo en mi libro declaran de que ellas se imaginaban que sus maridos tenían obviamente otras relaciones aquí, y posiblemente ellas también las tenían allí, ¿no? Entonces es todo ese tema de cómo la migración, como uno de los factores posibles, obliga a reconfigurar no solamente las relaciones de la familia, sino también los roles de género. Es decir, las mujeres están de alguna manera obligadas, de un modo casi dramático, a ocupar un lugar que su género, entre comillas, naturalmente no les hubiera dado si sus maridos se hubiesen quedado en el lugar de origen, ¿no? Y ahí se ve también mujeres que se forjan en grados de autonomía, que pierden esa condición de vulnerabilidad casi obligadamente para poder subsistir. Entonces, después de esa experiencia, y vuelvo otra vez a la experiencia, que es una experiencia emocional, ¿qué le pasa a esa mujer cuando después de 5 años desembarca en el puerto de Buenos Aires y se ve con ese marido, que la había dejado completamente en otras condiciones como mujer, ¿no? Bueno, María, si te parece, entonces ahora vamos a una pausa y después seguimos. Perfecto, Inés. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia.
Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Me parece una apuesta muy novedosa por un lado, pero por otro lado también muy interesante porque como vos decías, ¿no? Sitúa el conflicto en un lugar medular de las relaciones familiares, que es algo que de hecho muchos estudios muestran, los estudios de género ponen en un primer lugar, pero que en las miradas sobre el pasado tiende a desdibujarse. A veces por las propias fuentes de las que nos valemos para hacer la historia de la familia o la historia de las relaciones matrimoniales y tales, porque tiende a ser como minimizado en un punto. Y pareciera, por lo que vos mostrás, que más que una cuestión anecdótica o una cuestión marginal, el conflicto está en el centro de esas relaciones que vos explorás en este libro, pero que también ahora vas a explorar en tu nueva investigación sobre la historia de la violencia conyugal. Y a mí me parece que ese es un aporte muy importante para redimensionar ese lugar que tiene la conflictividad y en este caso también la violencia en el marco del mundo doméstico, en el marco de las relaciones familiares. ¿Qué te parece que aporta esa mirada en términos de la propia reflexión, por ejemplo, sobre la violencia conyugal o la violencia de género? ¿Qué implica darle historicidad a la mirada sobre estos conflictos y estas situaciones de violencia? Bueno, en realidad en este proyecto que estoy recién ahora desarrollando, en este nuevo proyecto de libro, en realidad están muy vinculados, la inspiración vino de lazos rotos, ¿no? Empecé a pensar, bueno, esto no les ocurría solamente a los inmigrantes, y no es necesario estar separado por el océano durante 4 o 5 años para que emerja esta conflictividad, ¿no? Y bueno, también por supuesto motivada por la desgraciada omnipresencia que tiene la violencia de género y los femicidios en la Argentina contemporánea, ¿no? Pero, o sea, me preocupa tratar de entender más allá de ciertas categorías analíticas que se usan demasiado a mi juicio y que por lo menos, aunque pueda parecer políticamente incorrecta o un poco antipática, a mí no me terminan de satisfacer, no me parece que terminan de explicarlo todo porque son o demasiado abarcativas o muy abstractas. En particular me refiero al concepto de patriarcado, ¿no? Que yo critico bastante el uso que se hace ahistórico y abstracto en este nuevo proyecto, y la idea, digamos, de que el orden patriarcal es un orden eminentemente violento, como que a mí me cierra el camino para entender cómo es el proceso a través del cual el conflicto se instala en un matrimonio, se instala en una familia, porque también los hijos finalmente terminan siendo parte y víctima de ese conflicto. Y entonces lo que yo veo en los expedientes, ahora estoy trabajando independientemente de si los protagonistas de los juicios son inmigrantes o son nativos, estoy trabajando con todos los que vienen a la mano, que encuentro en un periodo mucho más amplio que el del libro, que es desde la década del 90 hasta los años 60, hasta fines de los años 50. Ya no me quiero meter en los 60 porque para mí es como otro momento, ¿no? Y entonces, a mí ahí lo que me interesa, una primera cuestión que sería como mi gran objetivo, pero no sé si lo voy a lograr, es reconstruir las atmósferas que se van creando en una relación de pareja o en una relación matrimonial y que van instalando primero el conflicto en una escalada hasta que esa escalada termina en distintas formas de expresión de la violencia, las más leves, entre comillas, entre muchas comillas, el maltrato, pero la otra es el homicidio, ¿no? de esta mujer. Entonces,
Pero la cuestión es no solamente mirar a la mujer, o sea, pensar el orden patriarcal como un orden violento, pensar en la dominación masculina y en féminas que son completamente vulnerables y que tienen muy poca capacidad de, como dice Denise Candigliotti, de regatear con el régimen patriarcal, de negociar algo para ellas, ¿no? A mí lo que me interesa justamente es ver qué pasa en esas tensiones, en esas negociaciones, cuando el conflicto se instala en el matrimonio y en la familia, que va creando esas atmósferas que se ven con mucha claridad. Luego yo no sé si seré capaz de describirlas también como yo las imagino cuando leo los expedientes, que son totalmente agobiantes, o sea, que llega a un punto donde ya no es posible, creo yo, más vivir en esos ámbitos atravesados por ese agobiante conflicto constante, desde por lo más relevante hasta por la cosa más nimia que puedas imaginarte, ¿no? Entonces, a mí me interesa eso, cómo gestiona la mujer eso, vivir en esa atmósfera, pero me gusta mucho la idea de poner el foco en los varones. Yo creo que hay que mirar, esto lo ha planteado hace mucho tiempo Rita Segato, no soy original en ese sentido, hay que mirar qué le pasa y qué le pasa emocionalmente a los varones para llegar a ese límite de o golpear a su mujer o matarla, matar a la mujer que supuestamente alguna vez quiso, alguna vez amó, y que eventualmente también es la madre de sus hijos en la mayoría de los casos, y a veces incluso asesinarla delante de sus propios críos, ¿no? Entonces, es como, a mí no me alcanzan esas categorías analíticas que se utilizan, dominación, patriarcado o patriarcado como un sistema eminentemente violento, para entender, bueno, de nuevo, la experiencia, es decir, cuál era la experiencia de los actores para llegar, porque hay una cuestión, digamos, que es un poco también, no sé si es muy políticamente correcta decirla, es decir, cómo también la mujer de alguna manera alimenta ese conflicto y alimenta esa vida adentro de esas atmósferas oscuras, densas, absolutamente agobiantes, buscando de algún modo negociar con ese orden patriarcal, ¿no? Para no romperlo. Negociar para no romperlo. Y también, igual ahí hay una cosa que vos también proponés trabajar en el nuevo proyecto, que tiene que ver con los umbrales de tolerancia. Sí. Porque esas negociaciones también, me parece, son diferentes cuando hay distintos umbrales de tolerancia a la violencia. Umbrales de tolerancia que son construidos de manera social y que también se pueden ver en la posibilidad que eventualmente pueden tener esas mujeres de hacer una denuncia y de ser escuchadas, que también varía a lo largo del periodo, es un largo periodo el que vos estás viendo, pero me da la sensación, sin haber leído tu nueva investigación, de que esos umbrales cambiaron de manera sustantiva a lo largo de ese periodo, ¿no? Y en distintos lugares también. Estás trabajando en varias localizaciones, digamos, ¿no? La provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, creo que me habías dicho. Sí. Y la tercera es Mendoza. Me gustaría trabajar algo que creo que lo voy a trabajar de manera más indirecta a través de los registros de jurisprudencia de las provincias del noroeste, ¿no? Que hay varios registros de jurisprudencia que puedo usar en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esos umbrales de tolerancia y también los márgenes de agencia, ya sea de negociación o de confrontación de las mujeres, deben haber sido muy diferentes en esos espacios. Bueno, una cosa que quiero decir primero es que confrontar también es una forma de negociar en una relación de pareja. Hasta dónde, vos sabés hasta dónde tensás la confrontación o a veces no lo sabés y bueno, ahí está el punto, ¿no? Entonces eso finalmente hace que alguno de los actores cruce un umbral que teóricamente nadie quiere cruzar. Pero eso al margen. Respecto, sí, la cuestión de los umbrales de sensibilidad social, es decir, de lo que cada sociedad de alguna manera está dispuesta a tolerar, ¿no? En términos de violencia, que en esto tampoco soy nada original, porque ya lo planteó hace muchos años en sus estudios sobre sensibilidad Alain Corbin, ¿no? Pero un poco que recupero esa historia de los sentidos y de las sensibilidades de Corbin para cruzarla con la historia de las emociones,
Y justamente tomo este periodo largo porque además es un periodo que también está jalonado por ciertos hechos, en su mayor parte legales, ¿no? Que habilitan mayores derechos a las mujeres. Entonces también habría que preguntarse qué le pasó a los varones, por ejemplo, cuando las mujeres obtuvieron una ampliación de sus derechos civiles o se transformaron en sujetos políticos y se las habilitó a sufragar, ¿no? Y digamos, y cómo también las propias mujeres vivenciaron eso en términos de lograr mayores grados de autonomía, entrar al mercado de trabajo, mostrar su cuerpo también de otro modo, ¿no? ¿Qué significó para los hombres esa resignificación del cuerpo de la mujer? Y de qué se podía mostrar y que antes se ocultaba, ¿no? Entonces, por eso tomo este periodo extenso y por eso creo que un concepto abstracto o ahistórico de dominación masculina o de patriarcado no me resuelve el problema. O sea, tengo que ir, pues eso obviamente que no es algo que descarto, pero creo que tengo que ir por otros lados a hacer una búsqueda y que las búsquedas creo que, por eso hoy recuperaba lo de Javier Moscoso y la relación esta entre la experiencia que él hace, la narración y la narratividad. Y yo creo que la resolución me la va a poder dar recrear estas atmósferas y ser capaz de narrarlas, ¿no? Y bueno, eso lo que tengo claro es que voy a tener que trabajar a un nivel muy al ras del suelo, ¿sí? Con historias bien puntuales. Sí, y hay otra cosa que me parece que es interesante del enfoque que vos le das a las emociones para pensar en este problema, que es que no las divorciás de la racionalidad, porque no pensás, es decir, hay emociones que también implican un razonamiento, que implican una posibilidad de dimensionar consecuencias, que no son ¿cómo se dice? Pura respuesta espontánea y ya, digamos, ¿no? Ni siquiera la pasión, ¿no? No, en absoluto. Hay una razón en las pasiones. Lo que me interesaría, pero bueno, es como un objetivo por ahí muy ambicioso, ¿no? Lo que yo veo en esos expedientes es cuando ahí en el umbral de cruzar a ese terreno de la violencia más extrema, ¿no? Lo que ves es a los sujetos como totalmente atravesados por un torbellino de emociones que se dan de patadas entre sí, que es, bueno, lo que nos pasa a todos los humanos, nos emocionamos de ese modo. Es decir, siempre nuestras emociones no se expresan de una manera monolítica ni unívoca, sino que estamos como metidos en constelaciones de emociones que muchas veces se tensionan, que son contradictorias entre sí. Entonces esas atmósferas de conflicto cotidiano, permanente, insisto en esto de cuando el conflicto se transforma, o sea, como que es como cuando lo tenés a flor de piel, ¿no? Y entonces la nimiedad cotidiana más absurda desata una ola de conflicto matrimonial, ¿no? Ahí esas personas están atravesadas por unas tensiones emocionales y también sus sentidos, ¿no? Porque no es solamente la emoción, sino los sentidos, sino los sentimientos, ¿no? Vamos que como que, bueno, en un momento cruzan en ese momento yo creo que hay algo de cierto en este guión de defensa que usan los abogados que utilizan la figura del crimen pasional, ¿no es cierto?, como de la pérdida de la conciencia o de la pérdida temporaria o momentánea de la razón. Hay algo de eso, ¿no? En ese momento, en ese torbellino de emociones, ahí hay como ese instante en donde cruzas ese umbral que no debiste cruzar y que eventualmente es el que la sociedad pone como lo intolerable. Sí, pero también está esa otra cuestión del raciocinio. A mí me parece que ahí hay otra cuestión. Bueno, ya nos estamos yendo de tema, pero algo de esto de, no sé en qué medida, o en qué medida vos lo vas a poder ver, pero hay muchas emociones que implican una racionalidad, que implican una previsión, que implican que no es se nublan los sentidos y operan las personas sin poder
saber qué es lo que está, sin poder saber o sin poder prever qué es lo que va a pasar. Hay también una medición, una proyección, por lo menos con algunas emociones. Eso me parece que también es algo que está presente en general en tu abordaje de estas cuestiones, en cómo hay también unos usos estratégicos de las emociones. Sí. En las instancias judiciales eso es evidente. Es evidente, sí. Entonces, sí, me parece que hay ahí emociones que tienen, sí, como, la venganza es la emoción típica que tiene, como dice Robert Solomon, ¿no? Como el corazón de la venganza es racional. Pero el tema que yo veo es como ese momento, el momento del torbellino, pero es muy difícil de describirlo, tampoco es que las fuentes me dan tantos detalles, ¿no? Hay que hacer todo un esfuerzo de imaginación, que es el punto máximo de una escalada que puede llevar años. De sujetos que vos vas, parejas que se separan, que vuelven, que se perdonan, que se vuelven a pelear. Bueno, ahí como que se va creando un clima donde en algún punto los actores parecen perder el control, ¿no? Porque, por ejemplo, eso me impacta mucho cuando un hombre mata a su mujer delante de sus niños, de sus hijos. De cualquier manera, y para volver, ya estamos en tiempo, me parece, así que tenemos que volver para ir cerrando también. Volver a la realidad. Sí, me parece que hay elementos de este abordaje que pueden dar miradas bien complejas sobre la cuestión de la violencia. A mí me parece que esa mirada situada que vos proponés, con explicaciones no que implican lo estructural, pero que también implican mirar las variaciones, los matices, las formas en que específicamente se construyen esos márgenes de negociación, esas posibilidades, esos límites o umbrales de tolerancia, también esos regímenes que implican ciertas respuestas emocionales, ¿no? Que construyen como esperables unas respuestas emocionales de parte de esos varones violentos también. En esa exploración histórica me parece que hay un abordaje que puede nutrir nuestra mirada sobre qué es lo que pasa en esas relaciones y qué es lo que pasa con la familia como un ámbito donde el conflicto, como decíamos antes, es un elemento medular y la violencia también. Desafortunadamente, sí. Y esta mirada desde la dimensión emocional tiene, como vos explicaste recién también, me parece mucho para aportar, para plantear preguntas, para plantear nuevas aproximaciones. Yo te quiero agradecer muchísimo la posibilidad de haber estado conversando hoy y espero que a la gente que nos escucha les haya interesado tanto como a mí. Yo seguiría hablando 3 horas más, pero tenemos que terminar en algún momento y seguiremos hablando de cualquier manera en otras instancias. Así que, María, te agradezco a vos, Inés, que hayas pensado en mí para este episodio. Muchas gracias. Yo también espero que sea de interés lo que conversamos. Muchas gracias. No, gracias a vos.